Acompañando Felipe Besnier, abogado experto en derechos al consumidor. Felipe, tenemos preparadas unas gráficas que habla precisamente de lo que uno debe saber, ¿no? Con esta ley de servicios básicos que termina el próximo 31 de diciembre. Sí, la verdad es que queda poquito tiempo y quería adicionar a lo que ustedes estaban comentando. Recordemos que durante la pandemia además han existido muchos problemas para la medición de los estados de cuenta, del gas, de la luz, del agua. Y en ese sentido, claro, hay muchas personas que ni siquiera tienen claridad de cuánto deben o bien le están cobrando un monto superior. Así que frente a este tema hay varios problemas. Entonces, pero para poder resolverlos y ayudar a las personas que nos están mirando hoy día y que a lo mejor necesitan alguna alternativa para afrontar este problema, les vamos a explicar un paso a paso y vamos a responder las principales preguntas de qué consiste particularmente esta ley y cuáles son las alternativas que nos entrega. Como tú decías, Ángeles, la verdad es que esta ley termina el 31 de diciembre, queda muy poquito de tiempo, así que vamos al paso a paso para que vayamos conociendo la ley. Tenemos las gráficas acá preparadas. En primer lugar, bueno, ¿qué es esta ley? Esta ley es un beneficio para ciertas personas, ya vamos a ver quiénes califican en este contexto, que se hayan visto afectadas durante el transcurso de la pandemia justamente con el pago de las cuentas de servicios básicas. Particularmente estamos hablando de agua, luz y gas, pero ojo, gas por cañería, ya porque muchas personas podrán pensar que claro, el gas que compramos en balón, pero en este caso no aplica para la ley, son para estos tres casos. ¿Ya? Pasamos a la siguiente gráfica. ¿En qué consiste? Bueno, consiste particularmente en que las empresas de suministros de servicios básicos no pueden bajo ningún pretexto suspender el servicio hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Si es que yo incurrí en mora, la mora es un concepto súper importante, lo vamos a aprovechar de explicar. La mora es cuando yo dejo de pagar oportunamente una deuda, un crédito, en la fecha pactada. Si yo pacté pagar todos los 31 y ya no pagué el 31, el 1 siguiente, el día 1, ya estoy en mora. Y desde ese momento se accionan varias medidas. Por ejemplo, en este caso, que la empresa podría iniciar procesos de cobranza, podría cortar el suministro. Así que retengamos ese concepto, la mora, porque lo vamos a utilizar probablemente durante muchos días para explicar otros temas. Corte en trámite. ¿Quién no ha tenido miedo de esa frasecita? Corte en trámite. Así es. Boleta, corte en trámite. Llamada de cobro. Así es. Pasamos a la siguiente gráfica, que yo algo se los adelantaba. ¿Cuáles son los servicios que contempla justamente esta ley y que las empresas proveedoras de estos servicios no pueden suspenderlos bajo ningún punto de vista? El agua, el servicio de agua, ¿cierto? El gas, pero ojo, de red, ¿ya? No se confundan con el monito porque no es el balón lo que contempla, ya el balón es la red de cañería. Y en tercer lugar, la luz, ¿ya? Hay ciertos proveedores, ciertas empresas que ofrecen estos servicios que podrían excluirse, pero particularmente, y para que lo entiendan muy en sencillo, son muy poquitos, son aquellos que tienen menos de 12.000 clientes, ¿ya? En la gran mayoría de los casos la verdad es que no aplicaría, así que quédense tranquilos que probablemente no pertenecen a esa excepción. Pasamos a la segunda lámina. ¿Cómo se paga la morosidad? Esto es súper importante porque claro, uno dice, yo estoy moroso, debo la cuenta de agua, de luz, de gas, ¿y en qué momento la pago? Bueno, desde el momento en el cual se termina la vigencia de esta ley que dijimos el 31 de diciembre, desde ese momento yo puedo empezar, y más que poder, debo empezar, porque la ley así lo obliga, así lo mandata, a pagar la morosidad, el monto que yo junté. En este caso, por ejemplo, que veíamos en la nota, los 3 millones de pesos, debería comenzar a pagarlos a partir de enero del próximo año. Ahora, ojo con esto, yo como consumidor puedo elegir, y ojo, esto lo elijo yo, no me lo impone bajo ningún pretexto la empresa, pagarlo en el número de cuotas que estime pertinente hasta un máximo de 48 cuotas. ¿Ya? Qué bueno eso, ¿eh? Que son 4 años. Son 4 años. Exactamente. Pero para eso tengo que ir hasta la empresa del servicio básico donde tengo que repactar, ¿o no? No hay que ir. La verdad es que la ley obligó a todos los proveedores de estos servicios a habilitar en sus portales web en un plazo de 5 días desde que se promulgó la ley, es decir, ya debería estar implementado un canal de comunicación directa con el consumidor y el proveedor para poder de esta manera acordar estos compromisos de pago. ¿Se puede pactar a distancia? Se puede pactar a distancia y es de toda lógica bajo el contexto de la pandemia. Recordemos que esta ley se promulgó el año pasado, en septiembre del año pasado, y aplica con las deudas que corren, que están vigentes desde marzo del 2020. ¿Ya? Así que es un tema súper importante. Insisto porque esto es súper relevante, puedo pactar hasta 48 cuotas el monto de la deuda desde enero del próximo año. Yo como consumidor soy el que elijo, bajo ningún punto de vista, esto reténgalo, anótelo, la empresa no puede imponerme la cantidad de cuotas, ya solo elegimos nosotros. Pasamos a la siguiente gráfica. Yo lo que les decía recién, ¿cierto? ¿Quién elige el número de cuotas? El usuario, destacado en grande, porque somos nosotros los que elegimos el número de cuotas. Pasamos a la siguiente gráfica. Ya, esto es súper importante. Y algo, Ángeles, tú mencionabas respecto a eso. Se pueden incluir en el pago de las cuotas anteriores. En el caso que veíamos en la nota, claro, eran 3 millones en total, pero 1 millón correspondía a una fecha anterior al inicio de la pandemia. Claro. Temazo. Claro, ¿qué ocurre si ya estoy arrastrando una morosidad previa? Bueno, la ley también contempló este aspecto y la verdad es que podemos contemplar una morosidad previa a la vigencia de esta ley. Es decir, si yo ya carriaba 1 millón de pesos previo a la pandemia, puedo contemplarlo para prorratearlo hasta en 48 cuotas de esta ley. Ahora, ojo,
hay topes, hay máximos. ¿Cuáles son? En el caso de si lo que debo con anterioridad a la pandemia es la cuenta de la luz, tengo un tope máximo de 10 UFs, ¿ya? Si ustedes me ayudan a sacar el cálculo, los UF están 30.500 pesos. Sí, son como... Ya, espérate, te lo saco al tiro. Como buen abogado, malo para las matemáticas. Somos periodistas, pero 305.000 pesos exacto. ¿Cuánto? 305.000 pesos. 305.000 pesos. Ese es en el caso de la luz. Ese es el tope máximo. Si debo más de eso, la verdad es que no podría acogerme a este beneficio. Poquito, ¿cierto? Fueron amarrete los legisladores en ese aspecto. Sí. Y en el caso del agua y gas, más amarrete aún porque es un tope de 5 UFs, ¿ya? Claro. Así que, para que lo tengan presente, paréntesis, dicho sea de paso, los UF en menos de un mes subió 500 pesos. No, se olvídate, si es tremendo este tema. Tremendo, claro. Tengo una duda, perdón que te interrumpa, pero con respecto a las 48 cuotas en donde puedo pagar esta morosidad, lo que debo. En el caso de Julia, que era el testimonio que veíamos en la nota de Gabriela Alegría, si lo dividimos son 62.500 pesos mensuales. Debiese pagar en estas 48 cuotas. Sí. A esos 62.500 pesos se suma la cuenta del mes a mes. La cuenta del mes que va corriendo, exactamente. No perdamos eso de vista, porque en el fondo la deuda la voy a prorratear. ¿Qué es prorratear? Es dividir en partes iguales la cantidad de cuotas referente al monto que yo voy a pagar, ¿cierto? Entonces eso se va a sumar a la cuota del mes que va corriendo. Así que hay que tenerlo presente porque vamos a tener un importe importante de gasto ese mes en particular y la cantidad de meses que vamos a tener. El problema pasa muchas veces de familias que pagan las deudas de las cuentas con más deuda. Claro. Deuda bancaria, deuda de tarjeta de todo tipo. No es recomendable. No, de hecho, bueno, traía preparada una gráfica que si ustedes me acompañan por acá nos vamos a pasar a otro tema que también es importante dentro del contexto de los gastos de servicios básicos, pero para que conozcamos un poco la radiografía, la realidad que afrontan la gran mayoría de las familias de nuestro país. Ustedes hablaban sobre la cantidad de morosos, personas endeudadas en nuestro país y sobre los montos. Decían algo así que el promedio era 2 o 3 millones de pesos, si no mal recuerdo. Pero ¿quieren escuchar una cifra aún más escalofriante? Ay, no. No sé. En Chile, se las voy a comentar igual. Sí, pero ya, bueno. Porque es importante informarse, así podemos tomar acción respecto a estos hechos, ¿cierto? En Chile existen más de 4 millones de personas morosas. Sí, claro. ¿Se acuerdan del concepto que les acabo de explicar? Es decir, 4 millones de personas que no han podido pagar una o más cuotas en la fecha que se comprometieron. Y acá englobamos todo. Retail, bancos, tarjetas de crédito, etcétera. No están contemplados en esos 4 millones los deudores de cuentas de servicios básicos. O sea, ojo. Como 10 millones con deuda, pero 4 millones morosos, digamos. 4 millones de personas morosas. Exactamente. Y tampoco están en esa cifra, en esa bolsa, los deudores de créditos universitarios, el CAE, por ejemplo. Porque recuerden que algunos meses atrás se promulgó la ley Chao DICOM, que dicho sea paso, impide que se informe las deudas del CAE al boletín comercial, al DICOM. Lo que no quiere decir que la deuda no exista. Exactamente. Perdón, de todas formas, pedirte una aclaración o un énfasis allí, porque el moroso es distinto a aquel que tú explicabas recién lo que era la morosidad, pero es que también está la deuda sana, están las opciones justamente de endeudarse y pagar en cuotas ciertas deudas, pero no es lo mismo que deber una cuenta. Súper importante. Deudores somos todos. Todos debemos, desde que fiamos el pan en el kiosco, ¿cierto? Si tenemos una tarjeta de crédito, todos debemos algo. Lo que no nos convierte per se en morosos. Morosos somos si es que nosotros en la fecha que pactamos con nuestro acreedor, pensemos con el banco, el pago de la cuota, y si yo no pagué en esa fecha, ahí ya soy moroso. Por eso, Felipe, ¿quiénes son los que se pueden acoger a la postergación del pago? Veamos la siguiente gráfica, porque también lo teníamos preparado. Pueden ser cualquiera de las personas que califiquen o estén dentro de estos supuestos. En primer lugar, estar dentro del 80% más vulnerable según el registro social de hogares. Ya si pertenezco al 80% más vulnerable del registro social de hogares, yo puedo acceder a este beneficio. Si soy adulto mayor, por sí, ya puedo acceder también a este beneficio. Estar acogido a la ley de seguro, de seguro de desempleo. Si es que yo me quedé sin trabajo, ¿cierto? Y me están pagando el seguro de desempleo, por sí también ya corre esta ley en mi favor. Si es que estoy acogido a una de las causales de la Ley de Protección al Empleo, ¿se acuerdan esta ley que se promulgó con motivo de la pandemia? Que facultaba en un acuerdo entre empleador y trabajador, por ejemplo, pactar la suspensión del contrato de trabajo o la disminución de las horas de trabajo laboral? Bueno, si ese es el supuesto, también puedo acogerme a este beneficio. Y también si es que soy un trabajador independiente o informal, también me puedo acoger este beneficio presentando una declaración jurada. Ojo, ¿qué ocurre si es que no estoy en ninguno de estos supuestos? Igualmente puedo presentar una declaración jurada a el proveedor del servicio para postular y así tener una respuesta que no debería tardar más de 5 días hábiles.